4 de Gálatas 4. Pero cuando vino el cumplimiento ¿de qué? Del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, que el Señor añada bendición a su palabra. Bueno, gracias. El apóstol Pablo, escribiéndoles a los Gálatas, comenzó a explicarles a la gente de Gálatas la importancia del nacimiento de Jesús. Porque como todos sabemos, los Gálatas, la gente de Gálatas no estaba allí en el tiempo del nacimiento de Jesús, porque ellos vinieron muchos años después. Y tampoco, tal vez, no conocían Belén ni Jerusalén. No conocían tampoco a los que nosotros llamamos reyes magos, o sabios, o astrólogos. Tal vez conocían la matanza de Herodes, porque lo que es asesinato siempre se recuerda. Pero nadie recuerda un nacimiento. Hasta nosotros mismos, que a medida que van pasando los años, nos recordamos del nacimiento. Yo creo que muchos de los que estamos aquí hemos perdido ya la noción de todo lo que nuestros padres nos contaban y de lo que nuestros tíos nos contaban y de las experiencias que íbamos adquiriendo cada vez que iba pasando un año, ya sea difícil o de alegría. Por eso quería que recordar la Navidad es vivir. Porque mientras que estaba sentado allá atrás y escuchaba a la hermana Delfina pidiendo testimonio, le dije a la hermana Yarima, a la hermana Delfina, porque los testimonios, hermanos, generan regocijo. ¿Cuánto se llama eso? No estoy hablando de testimonios malos. Ningún testimonio malo genera regocijo. Pero un buen testimonio siempre mantiene a la persona feliz. Y eso era lo que el apóstol Pablo quería que la gente de Gálatas supiera. Porque como ellos no estaban ahí, ellos dependían del Espíritu Santo de Dios. Dígale que está a su lado, tú dependes del Espíritu Santo de Dios. Ahora, pregúnteme por qué. Pregúnteme por qué. Porque el Espíritu Santo, dentro del fruto, puso el gozo. Y si tú no rebuscas dentro de ti ese gozo, no vas a tener dependencia. Y por ende no vas a tener ese gozo. Pero cuando tú le permites al Espíritu Santo recordar lo que Dios hizo por ti, no en la cruz del Calvario, sino desde el inicio de la creación, cuando Dios, aleluya, planeó todo. No lo planeó con Satanás, lo planeó sin Satanás. Satanás no pudo ver hasta donde alcanzaba su vista, pero Satanás no pudo ver hasta donde alcanzaba su conocimiento. Pero tú tienes que darle gracias a Dios, porque Dios te ha dado a ti conocimiento, para que a través del conocimiento tú alcances la presencia de Dios, que es el Espíritu Santo que está dentro de ti, y tú actives el gozo. Porque el gozo del Señor es mi fortaleza. Y como dice la canción, el gozo del Señor mi fortaleza es. ¿Cuánto más cuando le añadimos a ese gozo el recuerdo del nacimiento
este mundo quiere borrar. Pero una cosa que él no sabe, y que el apóstol Pablo le dio a la gente de Gálatas, que nadie puede eliminar un nacimiento. Porque donde hay un nacimiento, hay vida. Dígale que está a su lado, tú tienes vida, porque naciste. No le escuché, dígale no, tú tienes vida, porque naciste. Y esa vida no la trajo cualquiera. Esa vida no lo trajo la creación. Esa vida no lo trajo Satanás. Esa vida lo trajo aquel que planeó desde un principio, aleluya, la Navidad en ti. Y esa Navidad tiene que permanecer en ti, porque esa Navidad trae gozo. Y donde hay gozo, hay libertad. Y donde hay libertad, está el Señor. Y el apóstol Pablo le decía a la gente de Gálatas, usted tiene que saber algo, que Dios no hizo las cosas a la locura, ni las quiso hacer por hacer. Dios lo trazó para que todo tuviese un cumplimiento. Y ese cumplimiento abarcaba en los cielos, desde su existencia hasta que llegara a la tierra y se hiciera realidad. ¿Cuándo hiciera realidad? Repito, ese cumplimiento inicia desde el cielo con la existencia de Dios, hasta que Dios trajera esa existencia a la tierra. Porque al traer a la tierra, estaba haciéndole realidad a los hombres un principio. ¿Y cuál era el principio? El que usted y yo conocemos. Él es el alfa. El nacimiento de Cristo trajo al alfa a la tierra. No sé si usted lo ha entendido. Pero Cristo al venir a la tierra trajo su origen. Y su origen no fue trazado como te da la gana. Su origen fue trazado, aleluya, como dice aquí, por medio de un nacimiento. Si nosotros revisamos las actuaciones cada año que pasa, y no se extrañe cuando Satanás levanta a una persona, le diga, o tal vez aquí en Panamá, 25 de diciembre no se celebra más. No se extrañe. O a nivel mundial, no se extrañe. Pero nos toca a nosotros ahora decirle a la gente, eliminen lo que ustedes quieran eliminar, pero no pueden eliminar un nacimiento. Porque con registro o sin registro, la existencia está. Porque la existencia está manifestada en un hombre. Y ese hombre se llama Jesucristo. El cual murió en la cruz, aleluya. Pero resucitó porque tenía que devolver la existencia al cielo. Y ese es la Navidad. Que Cristo trajo su vida a la tierra para darte vida a ti en abundancia y llevarla con gozo al Padre diciendo, aquí está el resultado. Padre, regocíjate para que tú puedas mantener la bendición de la Navidad sobre estos hombres. Y el apóstol Pablo decía a la gente de Gálatas que el cumplimiento del tiempo. La Biblia no registra cómo Pablo se lo explicó a la gente de Gálatas. Pero si analizamos, hermanos, si analizamos, y otra cosa, le doy gracias a Dios que no permitió que Cristo naciera en este tiempo. Porque si hubiera nacido en este tiempo, nadie lo hubiera reconocido. Pero como nació en los tiempos antiguos, donde no había alteración, donde estaba el sí y el no, aleluya, y donde prevalece el sí, aleluya, Dios entonces hizo que la Navidad que tú y yo conocemos, quiero entender, sin alteración,
Es la Navidad que trae gozo. Y ese gozo tiene que estar en abundancia en ti. A su nombre. Pablo decía, ¡hey! A la gente de Gálatas, ¡hey! El ángel se le apareció a María. Gente, Dios protegió al niño. Y tal vez uno diga, no, ¿qué niño? Si es comido en carne. Y Pablo se aguanta. En mi escrito, en el libro de Hebreos, capítulo 10, dice que él vino en carne, que Dios le preparó el cuerpo. ¿Cuál es lo que era cantando? Y también en la carta dice, y le preparó un cuerpo, pero no hay existencia de él. Y Pablo le dice, aguanta, nació en Belén, a su nombre. ¿Quieres saber su existencia? Tú que vives en Gálatas, ve a Belén. Y ahí te darás cuenta que nació. Sí, porque quiero que nació. Yo quiero pruebas. Entonces verá, en el libro de Lucas o el Evangelio no te dice que María fue asistida por una partera a su nombre. Pero era una regla en ese tiempo. Si Dios hubiera placido de poner a la partera, hubiera sido un testimonio más de la existencia de Cristo. Pero Dios decidió algo mejor, que fueron los pastores. Ahora ya lo dice, no, en diciembre había nieve. Así que no fue en diciembre. Bueno, aquí no hay nieve. Nosotros celebramos diciembre. Pero ¿por qué lo celebramos? Porque Dios sacó desde Jerusalén, de Belén, sacó el nacimiento y hizo que corriera por todo el mundo. El mundo fue que le puso fecha. Dios puso existencia. ¿Cuánto dicen la verdad? Y donde está la existencia, con fecha o sin fecha, todo es válido. Estaba escuchando una noticia de estos días, lo decía que en Panamá hay 2.000 niños nacidos, pero sin registro. Y nadie puede quitar a esos niños su existencia. Y cada vez que lo descubren, ponen a registrarlo. ¿Por qué? Porque tiene que ser contado. Yo quiero decirte algo en esta Navidad. Cada vez que Dios te descubre, te saca de la tiniebla a la luz admirable, aleluya, en el cielo se registra tu nacimiento y hay fiesta en los cielos cuando hay un pecador que se arrepiente. ¿Sabe por qué? Porque es tu cumplimiento. Dios tiene un cumplimiento para ti. ¿Por qué? Porque ya naciste de mujer y también naciste bajo la ley. De mujer porque está establecido desde la creación. Desde la creación yo le digo a la mujer que iba a ser madre. Y esa promesa ha corrido hasta el día de hoy. Pero el hombre, o los seres humanos, introducieron la ley. Y por la ley Dios ha hablado a su nombre. Por la ley Dios dijo que tenía que haber un censo y que María y José tenían que ir a Belén a registrarse. Por la ley que Herodes emite, Jesús y sus padres tuvieron que correr a Egipto para no ser humanos. Por la ley, Jesús pudo regresar de nuevo a Nazaret o a Belén. Por la ley pudo caminar con libertad sobre la tierra de Belén o de Jerusalén.
porque no había nada que se lo impedía. Yo no sé si usted me está captando, pero yo quiero decirte que por la ley de los hombres, tú tienes libertad de caminar en este país sin que nadie te interrumpa, al menos que puedas cometer un delito. Pero mientras que no hayas cometido un delito, la ley te establece derechos. Y esos derechos te llevan a que tú tengas una realidad. Pero ¿qué hizo Dios? En medio de tus derechos, Dios introdujo el gozo. Para que con tu caminar tú vayas expresando el gozo a todo lugar donde tú vayas. Y cada vez que tú recuerdes la Navidad, el gozo estará sobre ti. A su nombre. Por eso es bueno recordar. Cuando era niño, me gozaba con la Navidad. Porque tenía que someterme a las decisiones de papá y mamá para obtener un premio que durante meses estaba esperando. Pero cuando tuve conocimiento, me pude dar cuenta de muchas cosas que decía mamá y papá estaban equivocados, pero de todas maneras estaba esperando un regalo. Aleluya, que mamá y papá siempre daban para Navidad. Hasta que un día, 11 años, me levanté. Mi papá que nosotros teníamos dos patitos ahí de madera ahí. Y me levanté y yo creo que hay un sillón tapando la puerta para ir a la sala. Y yo, ¿qué está pasando aquí? Y yo me metí debajo del sillón. Y veo a mamá y papá forrando regalos. Yo decía, falta media hora para Navidad. Así que me levanté, abrí la ventana del otro cuarto, porque estábamos durmiendo todos, y ahora voy a pescar a Santa. Ahora me están cantando. Porque yo decía a mi padre, yo no sé cómo Santa va a llevar los regalos, porque aquí no hay chimenea. Aquí hay ventanas, decía papá. Yo decía que voy a esperar a Santa por la ventana. Nunca llegó. Pero cuando nos levantamos el 25 de la mañana, ahí estaba el regalo, porque los regalos no lo abríamos. Escuchen bien, en mi casa no se había regalo a las 12 de la noche. En mi casa se había regalo en la mañana. En mi casa cuando estaba pequeño nadie salía después de las 9 de la noche. Eso fue acomodándose sobre la marcha. Y si tú me estás cantando, las cosas de Navidad cada día van cambiando, pero el que originó la Navidad no ha cambiado, es el mismo. Hoy está grande, sentado a la diestra del Padre, esperando que tu gozo sea cumplido. Porque si tu gozo no es cumplido, no es fiesta en los cielos. No sé si usted está entendiendo. No es fiesta cuando una persona viene del mundo para arrepentirse, para ser salvo. Es fiesta todos los días, porque todos los días nosotros cometemos errores y esos errores hacen que haya fiesta en los cielos. O sea que con tu adoración, tu reconocimiento, tu gozo, tu fe, tu paz, tu paciencia, siempre los cielos estarán activos. Por eso es necesario que tú despertes Navidad. Y Gálatas, o el apóstol Pablo diciéndole a la gente de Gálatas, de que al recibir los actos de fe del nacimiento de Jesucristo, recibía el reino de los cielos. Dígale a sus hijos,
No le diga que Santa viene. Dígale a sus hijos cuando ustedes estén contando acerca de la Navidad, dígale que los cielos se abrieron cuando Jesucristo descendió, aleluya, y fue puesto en un cuerpo. Y ahí, desde ese entonces, aleluya, hay regalo para siempre. Porque la salvación, la gracia, la misericordia, la bondad de Dios son regalos que usted no lo merecía, pero por la venida de Cristo, o Cristo a traer su eternidad, Dios te lo dio todo. No es que el príncipe de este mundo de ti. No dejes que te desvíe a hacer las cosas de la tierra. Porque cada vez que Satanás inventa algo, escúcheme bien, cada vez que Satanás inventa algo, las invenciones son fuertes. Pero después cuando ya la gente analiza lo que inventó, se da cuenta que es mentira. Y cuando se da cuenta que es mentira, entonces Satanás te lo impone de otra forma. Y voy a hacer un ejemplo. Yo recuerdo, después de descubrir a mis padres, y ya teniendo ya 12 años, en mi calle, siempre para Navidad, que la que empezaba 1 de diciembre, hacía un nacimiento, ¿te acuerdas, Caterina? Cada calle hacía un nacimiento, y el alcalde de ese tiempo llegaba y empeñaba al mejor nacimiento. Como ya yo sé que no podía salir, esperaba que mamá y papá se durmieran, me escapaba por la ventana, porque la ventana tenía un techito ahí, me bajaba por ahí, usaba el techito de frente y daba hacia abajo. Antes que dormía, hacía esa travesía y entraba de nuevo al cuarto. Y participaba con los muchachos a hacer el nacimiento. Y era todos los días, pero todos los días generaba en mí un gozo por un sacrificio que entendía. ¿Cuánto me están cantando? Por un sacrificio que entendía, porque cuando tú te sacrificas a disfrutar la Navidad, tú la entiendes. Y todos los días lo hacía, calculado. Hasta cuando papá se iba a trabajar, porque mi papá trabajaba turno. Cuando él se iba, yo salía por la ventana y ahí participábamos de la Navidad, en el mantenimiento, la producción y todo eso. Cuando decían los vecinos, tu hijo estaba con nosotros construyendo el nacimiento, mi papá decía, eso no es cierto, yo lo dejé durmiendo. Por suerte en esos tiempos las cámaras no es como ahora, entonces una flecha. Para tomar una foto de esos tiempos de la foto tenía que revelarlo. O sea que cuando lo revelaba ya pasó Navidad, ya no me podían pegar. ¿Cuánto me está cantando? Sacrificio. Pero cuando vine a Cristo y el Espíritu Santo me explicó lo que era la Navidad, que yo no me tengo que sacrificar, yo me tengo que alegrar, porque al alegrarme yo sé que Cristo está pronto por venir. Ya yo no celebro un mismo, yo celebro una victoria, porque Navidad es victoria. Navidad ya no es esfuerzo y sacrificio. Navidad es amor en Dios. Al que ama a Dios, todas las cosas le ayudan para bien. Yo no sé si tú estás amando a Dios, ¿no? Yo no sé cómo está tu mente ahora mismo pensando que falta poco para las 12 que podrá abrir regalo, que el jaboncillo que está esperando, el arroz con maní. No. Si esto está haciendo, bienvenido. Pero yo tengo un gozo. Tomás, yo tengo un gozo que el mundo no me puede dar. Yo tengo un gozo que el mundo no me lo puede quitar a Ricardo. Yo tengo un gozo que el mundo no me lo puede quitar. Por eso que cuando yo recuerdo la Navidad, yo sé que mi Redentor viene. Aleluya, yo sé que mi
hay un inicio. No importa donde tú vivas, si la iglesia te queda lejos o no, o si no hay iglesia donde tú vives. La iglesia, como dijo Rómulo Emiliano, la iglesia eres tú. Trata de que tu iglesia siempre tenga ese fuego encendido por causa de la Navidad y la resurrección de Cristo. Porque el nacimiento de Cristo y la resurrección de Cristo es el fundamento. Como dice 1 Corintios 3, 16 al 18, es un fundamento. Y cada vez que tú después del fundamento, tú puedes pegar tu bloque en ese fundamento con seguridad. Y esa seguridad te dice quién tú eres. Y esa seguridad se hace por medio de la fe. Después de la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de qué. Tu Navidad es tu certeza. Tu convicción es la resurrección y tu fe es Cristo. ¿Cuánto quiere mantener esa fe? Vamos a ponernos de pie.